del cual se fundó. Esto viene porque el 10 de julio de 1854 se funda la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entidad que ha tenido una gran influencia en el desarrollo mercantil del país. ¿Eh? Eh, Qué grande, ¿no? El comercio. ¿Y con quién vamos a hablar? Es con una de las personas que cuenta con un observatorio. Él es el presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Y hay un observatorio mundial. Fíjense la información que deben de tener. Nada más ni nada menos, vamos a darle la bienvenida al licenciado Ricardo Partal. Muy, pero muy buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pedro. Un placer, un gusto estar en tu programa y un placer también estar comunicado con toda tu audiencia. Muy bien, te estaba escuchando atentamente lo que comentabas. Ajá, ajá. Quiero decir también que este observatorio lo pudiste, este es un logro muy personal, muy tuyo, ¿no? Muy de ustedes, que se hizo recientemente, no hace mucho tiempo, en Panamá. ¿Estamos? Así es, Pedro. Bueno, en primera instancia, mis saludos y fundamentalmente mis respetos a todos quienes realizan comercio en Argentina. Porque realizar comercio en Argentina es todo Un una desafío. titaneada, eh, una labor más que loable para cada uno de ellos. Y dentro de nuestra actividad de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, siempre decimos y siempre digo lo mismo antes de cualquier presentación, es que sin logística no hay comercios. Así que vamos de la mano y vamos muy vinculados al desarrollo comercial que, como recién manifestabas, de 1854 a la fecha, ha sido un padecer constante del ámbito comercial argentino esta situación. Ajá. Así que tratamos desde el ámbito logístico brindarle el mayor claridad o suavidad posible en materia logística, como digo, para que el comercio sea más viable. Y así hemos estado observando, vinculando, desarrollando cosas, creando cosas a través de la Organización Mundial, como es el programa de logística preventiva, el Observatorio Mundial de Logística Preventiva, que ayuda al comercio a hacer justamente eso también, preventivo, porque si lo es la logística, lo es el comercio. ¿Y en qué sentido de tener más prevención? En muchos, entre eso, las situaciones económicas financieras que nos agobian, en donde, por ejemplo, Argentina, Venezuela, Nicaragua, un poco menos México ahora ha estabilizado un poco la situación económica. En Latinoamérica está padeciendo mucho la cuestión de impuestos. Argentina tiene más de 660 impuestos entre municipales, provinciales y nacionales. Y esto agobia a cualquiera, es tener una mano en la garganta constantemente y falta de oxígeno de manera constante, y encima con un sistema económico financiero que tampoco ayuda, no se puede importar, está limitada la exportación. Entonces, claro, a veces la prevención en todos estos temas también juega un papel trascendental, dado que muchas cosas se pueden prevenir, pero otras cosas no, si el Estado Nacional no te acompaña, ¿no? Así que más que loable la labor de nuestros queridos amigos, socios y hermanos de los comerciantes. Sin ninguna duda, ¿no? Qué complejo todo. Yo me imagino, eh, me acuerdo en una oportunidad, viste que nosotros estudiábamos, hasta en la primaria seguíamos todo este tipo de cosas. Antiguamente se daban estos casos, que después se dejó de dar. Bueno, el comercio, cómo inicia, ¿eh? Cómo se inicia, inclusive va de la mano de todo. Vos fijate que inclusive la parte de marketing va de esa mano cuando el verdulero, el que se hacían las ferias antiguamente y ponían sus productos que fabricaban o que cosechaban, lo anunciaban y ahí comienza la publicidad, comienza después es el marketing. ¿Cómo fue avanzando el comercio, no?
tuvimos la claro. necesidad antes de tener como teníamos el industrial, teníamos el bachillerato, también teníamos el mercantil, ¿no? Y quiero Ujú, hacerte una pregunta. ¿Hay sí. países que de pronto, para ser un comerciante necesitas haber pasado por el mercantil o por la escuela de comercio? No, no, no necesariamente. No, no, no. El requisito principal es ser cumplidor con las obligaciones estatales y reglamentadas, como todo país. No, no he visto, al menos en Latinoamérica y los países europeos, que Latinoamérica, bueno, América, porque también lo he visto en Estados Unidos y Canadá, no hay exigencias mayores que la buena voluntad y la experiencia y expertise y ayornarte a las situaciones de demanda que genera el mercado y el Estado. ¿El mercado cuál es? El mercado es la buena atención, la atención al cliente, la conducta, el respeto, la ética y la moral, los deberes y los derechos, ¿sí? Y por parte del Estado, los tributos, que uno tiene que, obviamente, estar exponiéndolo para que el Estado genere las acciones y el comerciante pueda disponer de sus productos. ¿En qué? En importación, en exportación, en el traslado de esos productos, en la habilitación de su local, en las reglamentaciones legales de su local, etcétera, etcétera, que uno paga para que después tenga una devolución de esos servicios. Y no encontrar, por ejemplo, un restaurante cucarachas o ratas o un restaurante sucio, mercancías vencidas o truchas, que muchas cosas se dan, y que ocurren en países en donde se usa solamente el deber y no el derecho. Entonces el deber es tributar, 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 y mi derecho ¿dónde está? ¿Dónde queda? Y por el otro lado lo mismo, porque también el comerciante exige, 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 y su deber, señor, ¿dónde está? ¿Dónde Claro. queda? Y ahí entramos en el sistema del pago de moneda digital o el pago de moneda a través de la tarjeta de débito o crédito, en donde también se cometen atrocidades, truchadas, falsificaciones y etcétera, o tarjeteamos y plasticamos todo el dinero y después no tenemos cómo retribuirlo o pagarlo, y entramos en distintas situaciones en las que seguimos demandando derechos y vamos a corte de ruta porque no me alcanza, porque no puedo, porque corto acá, cierro acá, tomo una fábrica y esa fábrica me da trabajo, pero además por 4 o 5 que quieren ganar más, lo afectan a todo, porque si no entra todo en el mismo paquete, con amenazas y con cuestiones de más, y después resulta que la fábrica tiene que cerrar porque no puede pagarle las millonadas que les pide la patronal. Entonces, esto es un ir y venir, por eso digo que lo que tenemos que tomar conciencia nosotros, hoy hablaba con un amigo de esta mañana de Suecia. Suecia era hace 20 años era peor que Argentina, en inflación, en Sí. situación social, cultural, y en 10 años Suecia cambió. Y estamos hablando de un régimen legal totalmente diferente al nuestro. Nosotros estamos por el Código Romano, ellos por otro código legal totalmente diferente, el anglosajón, con normativas mucho más estrictas, más duras, pero en Suecia no los cumplía y quedaba fuera de todo contexto. Y hoy Suecia es un ejemplo a nivel mundial, está entre los 5 primeros países de mejor situación económico, financiera y de vida y de respeto hacia las personas y el medio ambiente. Reciclan el 95-97% de sus residuos. Entonces, digo, pucha, a ver, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿O por qué no copiamos? ¿O por qué estamos aprendiendo mal? Me parece que pasamos por ese lado lo que decías, ¿no? El estudio mercantil y el análisis de los estudios de la secundaria en aquellas materias que nos daban de responsabilidad social, de economía familiar, de respeto y etcétera, etcétera, en donde los deberes se olvidaron y quedaron los derechos. Ahí estamos, ¿no? Claro. Vos fijate, ¿no? En 1854, un grupo de ganaderos y comerciantes tuvieron esta brillante idea de hacer la bolsa de comercio, donde Uh-huh. influyó de gran forma, ahí se hizo el centro de negocios y finanzas del país, ¿no? O sea, qué Sí, visión. Estamos hablando de 1854, y del cual estamos exacto. viendo hoy cámaras de comercio en distintas ciudades
que se toman como mitines políticos, ¿verdad? Y no cumplen la función que realmente deberían tener. Por ejemplo, te quiero preguntar, ¿cambiaron las cosas en estos últimos tiempos? Viste que suelen decir, y no, pero ahora ya el comercio cambió, ya las cosas no son más como antes. ¿Cómo lo podemos definir, Ricardo? No, el comercio no cambió, el comercio sigue siendo idéntico que en 1854 y antes. Nuestro país fue una de las 5 aduanas creadas en el mundo. La primera fue en Centroamérica, donde llegó Colón a conquistarla y después empezaron a comercializar un montón de productos después de ese tiempo y se tuvo que crear un recaudador, un ente recaudador, se llamó sistema aduanero y de controles para evitar distintos contrabandos. Y en ese momento el oro, después pasó al licor, después pasaron a frutas y así sucesivamente. Y el comercio sigue y se sigue rigiendo de la misma manera. Lo que cambió es, y lo dije hace un momento, es la ética y la moral en las personas. Hoy es ser ético para algunos estar militando un partido político y es ser acérrimo a ese partido político y no te permiten pensar de otra manera. ¿Y dónde está la libertad de expresión y dónde está la ética en la persona y en la sociedad y en la familia? Hoy te obligan a estudiar cuestiones partidistas. Hoy las cámaras empresariales se nuclean para ser demandantes y reclamadores de derechos y no recuerdan que tienen deberes que cumplir, y eso entra la ética y la moral. Entonces, ya que estoy en la Cámara, ¿quién nos puede ayudar y quién nos puede dar un subsidio? Y se buscan eso, subsidio, quien te mantenga, y en definitiva quien lo mantiene es el Estado, y cuando digo el Estado, es el país, no el Estado de gobierno quien está gobernando en el turno, porque si entregas un subsidio ahora, ese subsidio lo van a seguir entregando los otros partidos políticos que van a asumir el gobierno en el próximo periodo, y lo estamos viendo nosotros. En gobiernos anteriores el subsidio iba a tanta cantidad de personas y cámaras empresariales, y créeme que cámaras, a ver, hoy las cooperativas a nivel nacional, yo te diría que hasta un 90%, y creo que me quedo corto, están subsidiadas. Y son cooperativas, estamos hablando de entidades y son partidarias, además, son todas partidistas y ya sabemos más o menos para qué línea están tirando. Entonces, es de centro izquierda para la izquierda. Entonces, también tenemos un problema allí porque estamos generando una institución pública que termina, en lugar de ser una institución pública con pensamientos propios y abierta, termina siendo una institución pública con pensamientos políticos y cerrado. Si no pensás igual, te vas. Y si además fallece uno de los asociados por lo que sea, por accidente, por vejez, o se jubila o se retira, entra mi hijo o alguien de mi familia. Entonces ni siquiera llamo a concurso. Hoy las cooperativas se manejan así y hablamos de cuántas cooperativas tiene el país. Y esto es comercio. Y esto es movimientos empresariales, y estos son pseudos cámaras empresariales. Entonces, a mí me parece que lo que cambió en nuestro país, al menos, es la mente más abierta para empezar a defender nuestros deberes. Porque así como existe un organismo internacional de derechos humanos, yo siempre pregoné, ¿por qué no hay uno de deberes humanos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si pregonamos y exigimos, no tengo otro que te diga, bueno, ¿y usted cumple con esto, señor? Me parece, ¿no? Sin ninguna duda, comparto la idea. Vos fijate que de pronto estamos matando la gallina de huevos de oro, ¿no? Porque si vamos al desarrollo de cada lugar, el comercio ha sido como es la herramienta prestigiosa para provocar como es riquezas en el lugar donde se forjan, estamos fuentes de trabajo, bienestar colectivo. Vos fijate que vas a un pueblo y ves un centro comercial. Si no tiene centro comercial, es como que se muere, está muerto, es como que se está muriendo, está en agonía.
Ahora, si entras a un mm, pueblo te ves ahí como es un centro cívico repleto de negocio y la gente va, se toma el café, almuerza, cena, y hay un movimiento comercial dentro, esa ciudad, ese pueblo es como es fuerte. Eh, ujú, y el comercio une, une a todos los sectores, el que fabrica pulóveres, el que fabrica pantalón, con el que como es la chacra, el que como es produce la tierra, el que produce como es maquinarias, mm, el comercio es eso, ¿no? Y creo que exacto. cambió un poco y bastante porque se internacionalizó. O sea, eso que decimos nosotros siempre, ¿no? Está globalizado, ¿no? Se globalizó la Ujú, economía, no, se globalizó todo, hasta las tendencias de vestir. ujú, Está- Porque exacto, sí, claro. antes, por ejemplo, teníamos en la mesa de venta, teníamos productos que se fabricaban en el lugar. Hoy tenemos Ujú, productos que se fabrican en el mundo. Y no nos sí, podemos apartar de eso, ¿verdad? no, exactamente, sí, así es. Así Eh, es, y ahí entra el comercio internacional, y exacto. entra la aduana, y entra todo un montón de factores, entra la logística que estamos hablando, un montón de factores que si no los llevamos ecuánimemente y de manera armónica hacia los comercios, es muy difícil que sea competitivo. Y ahí entran las trampas, y entran los contrabandos, y entran los manejos con ciertos desmanes en el ámbito del gobierno y en el ámbito de quienes tienen que tomar decisiones en el tema. Por eso encontramos en distintos países copias, plagios, y nadie te resguarda en ese tema. Eh, Todos te sobrepasan. A ver, doy un ejemplo muy sencillo. Miren, a mí me pasó ver allá en el año 2006 a un chinito, un ingeniero chino que se vino a trabajar a Chile, en la provincia de Arauco, en la localidad capital de la provincia de Arauco, que se llama Lebu. Se fue a trabajar a los aerogeneradores que estaban instalando recientemente en ese lugar. Estoy hablando de 2006, ¿eh? Mira. Recientemente en ese lugar, en la costa o zona costera del Pacífico. Hicieron los estudios, el grupo chileno, es una cristalería muy grande en Chile, muy famosa hoy, tiene casi bicentenaria, y desarrolló los aerogeneradores. Y tenía un chinito ingeniero, que se vino a vivir y dormía dentro del aerogenerador, que ustedes saben que son grandes, Ajá, no es algo tan pequeño. Si lo armás, si lo preparás bien adentro, es casi una pequeña casa. claro. Viví allí, decidió trabajar allí, decidió venir. A mí me llamó la atención eso. Dice, no, pero trabaja muy bien, se le paga como corresponde. ¿Qué hacía el chinito? El chinito, con el lapso de 4 o 5 años, se fue a China nuevamente. Y estoy hablando de 2006 al 2011, 2012. El 2015 empezaron a venir aerogeneradores chinos a Chile. ¿Qué hizo el chinito? Copió Claro. tornillo por tornillo, tamaño por tamaño, medida por medida, y se llevó el estudio, inclusive el motor, la tecnología, y se lo Wow. llevó, y se lo plagió y lo robó. Entonces, al no estar preparado Chile para estas contingencias, como decimos en algunos términos lunfardos, se comió el pescado podrido y tuvo que empezar a comprarle hoy aerogeneradores, y hoy todos compramos aerogeneradores chinos que fueron copiados en Chile por una empresa alemana que se había instalado en el lugar. Qué va. Así es el Claro, claro. comercio que no resguardamos, en el cual le damos mucho valor a los derechos y no a los deberes. Qué bárbaro. Bueno, como es ¿Mm? Ricardito, vos ¿Mm? tenés un compromiso a las 21, entonces no te quiero Sí, robar mucho tiempo. Pero, sí. ¿cuánto hay para hablar con respecto a cómo nos tenemos que abrir los ojos los comerciantes? Porque muchas cosas cambiaron ¿Mm? y yo sigo sosteniendo que cuanto más conocimiento, como es serios que tengamos, ¿Mm? mejor vamos a saber dónde estamos plantados. ¿Qué le decís al comerciante?
Yo al comerciante lo que más le pido es volver a la fuente, volver al comerciante, no digo el tan confianzudo, porque ya esta sociedad no nos permite ser tan confiado, pero sí mantener la honestidad, el respeto y fundamentalmente que a sus empleados los forme, los prepare y les enseñe atención al cliente. El respeto al cliente, la atención al cliente es fundamental. Aquí hoy te encontrás en el país como que entras a un comercio y estás haciéndole un favor al comerciante, y no es todo al revés. Volvamos a la fuente, el cliente tiene la razón, y volvamos a esa fuente y trabajémosla. Entonces a mí me parece que el comercio está olvidando un poquitito las bases, y creo que ahí es donde tenemos que apuntar. El respeto, la ética, la moral, la educación fundamentalmente a nuestros empleados, y ojalá, aunque el comerciante no lo sea un profesional, ojalá tenga profesionales brindando servicios al cliente, porque esto va a generar una acción y una reacción mucho más proactiva para el país. Y estoy hablando, y me imagino, por ejemplo, el empresario turístico. Mientras más profesionales tengamos en el área, mientras más bilingües, mientras más atención al cliente armónica, consultiva, de empatía tengamos, mucho mejor va a moverse ese turismo y vamos a traer mucho más clientes. Entonces, a mí me parece que tenemos que volver a la fuente de manera moderna, ¿sí? Porque hoy tenemos las tecnologías, podemos comunicarnos con el mundo, tenemos mandarle la información hoy instantánea a cualquier parte del planeta. Entonces creo que podemos utilizar aquellas herramientas antiguas con las modernas y armonizarla de esa forma. Creo que por ese lado el comercio va a ser mucho más honesto y va a poder volver a la fuente. Sin ninguna duda. Bien, bien. Bueno, dentro de cómo es esto no va a quedar acá, porque este es un tema para seguir tocando, ¿eh? Y tener charlas y charlas, Sí, ¿no? Eh, sí, claro. Vos fijate, nació, cómo es la bolsa nació en 1854 y cómo es sigue estando y sigue brindando cosas Ah, extraordinarias. Eh, exacto. Mm. Cuántos años, ¿no? Y cuántos cambios, y nosotros en 20 minutos no vamos a poder cambiar nada. O sea, por lo menos No, entender no, algo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tener más charlas y como por es supuesto. y dentro de 16 días más o menos nos vamos a ver, nos vamos a encontrar acá y me gustaría que aquellos comerciantes, aquellos empresarios, que quieran tener una charla contigo lo puedan hacer, ¿eh? Sí, sí, con todo gusto, estamos para eso, estamos para servir y ser más proactivo en todo lo que podamos desarrollar y entregarle las herramientas que podamos tener en conocimiento a quienes lo necesite. Pero fundamentalmente uno siempre busca aprender también, ¿no? Recién lo decía, 1854 a la fecha, yo creo que hay muchas historias ahí Ah, como para flauta. escucharla y quedarse un buen rato para, para, Sí, para aprender de esas historias y ver cómo la volcamos en la realidad. Así exacto. que yo encantadísimo de estar allí, estoy entusiasmado de poder estar allí, conocer Quilmes como corresponde y estar en contacto con quienes desarrollan el comercio, ¿no? Ok. Querido, como es con los brazos abiertos te vamos a recibir, inclusive como es vamos a explicar un poco también lo que es hermanar ciudades, internacionalizar los proyectos, Ah, sí, internacionalizar cómo sí, es las gestiones, ¿no? Así que bueno, sí, sí. ¿y para qué sirve eso? ¿Mm? Te mando un Sí, sí, abrazo. tal cual. Es como no, igualmente Pedro, un abrazo muy grande, un cariño grande a Maxi, que sé que anda por allí también acompañándote en las grabaciones, Sí, señor. así que un cariño a la audiencia también y estamos en contacto. Dale, dale. Que tengas una muy buena noche. Gracias por recibirnos como de costumbre.